Gracias por su preferencia. Es momento de entrevistados en esta primera de ATV, por supuesto, y de ahí, si mi persona, ya tenemos el contacto con Martín Moreira, analista económico, a quien vamos a saludarlo. Qué gusto poder conversar con usted y sobre todo temas importantes como ha sido el mensaje del presidente de Bolivia en estas fiestas de fin de año. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. ¿Cómo estás, querido Oscar? Un saludo a Iraíz y muy contento de estar en ATV hablando a toda tu gran audiencia. Martín, ¿cómo has visto este mensaje del presidente? ¿Da esperanza? ¿Da respuestas a las problemáticas que están surgiendo, sobre todo en temas económicos en nuestro país? ¿Cuál es el análisis general que haces frente a todo lo mencionado a través de este video que se difundía a nivel nacional, el mensaje de Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia? En primer lugar, tenemos que decir transparencia. Es algo que el presidente ha tratado de reflejar en todo el mensaje. Describir un 2024 con bastante crisis política. Esta crisis política ha empezado a generar una inestabilidad social, la cual se ha sido traducida en 64 días de bloqueo en todo el 2024 y unas pérdidas para el aparato productivo alrededor de 4.500 millones de dólares. Eso es lo que ha provocado y ha profundizado la crisis política dentro de un malestar económico que ha sido producido por la misma, que ha provocado pérdidas millonarias al aparato productivo, tanto público como privado. También tenemos que decir que este 2024 ha tenido, como el presidente lo ha señalado, un ataque sistemático desde el 2023 en el tema de la Asamblea Plurinacional. Él ha sido muy coherente y ha explicado paso por paso cuánto daño hace a las regiones y al país el tema de la falta de aprobación de créditos que superan los 1.200 millones de dólares y que estos créditos tendrían que ir para reforzar temas como hídricos, empleo, gestión, infraestructura, salud, educación, entre otros. Pero lastimosamente estos recursos se encuentran bloqueados por una asamblea plurinacional y una oposición que ha decidido generar un boicot, generar un malestar económico en las personas para beneficios políticos partidarios. También tenemos que decir que el presidente ha sido muy enfático en decir que Bolivia no está en recesión. Al contrario, Bolivia está en crecimiento. Tenemos el primer semestre un crecimiento de 2.6%. Se espera cerrar este año con 3%. ¿Cuándo? Para que la gente entienda cuándo un país entra en recesión. Cuando en vez de crecer, decrece. Ejemplo concreto, Alemania. Alemania es la cuarta economía del mundo, ha tenido un crecimiento constante todos estos años, pero ahora está decreciendo de un 4% a un menos 2.2%. ¿Eso qué significa? Que es un país en recesión. Bolivia es un país en crecimiento, no tiene un crecimiento aceptable, 2.6%, es el tercer país de la región con mayor crecimiento, más allá de lo que dice la CEPAL o el Banco Mundial. También hay que recalcar que este crecimiento se debe a que hay políticas económicas que están reforzando el aparato productivo, las exportaciones y otro tipo de acciones concretas que se han podido desarrollar pese al boicot de la crisis política que ha generado bloqueos y malestar. En términos macroeconómicos, en términos ya de políticas monetarias, el Estado ha podido generar bastantes dólares de reserva. Estos dólares de reserva se han traducido a través de la ley 1503 y de la ley 1503, que es la ley del oro, y de las empresas públicas que han generado productos para el mercado interno y exportaciones, han podido generar que las reservas internacionales netas tengan un crecimiento de enero 2024 de 1.700 millones de dólares a finales de noviembre del 2024 con 2.066 millones de dólares. Ha habido un crecimiento de 366 millones de dólares y eso es algo muy bueno porque nuestras reservas siguen creciendo. Pero aparte, este trabajo conjunto ha generado dinero o divisas para pagar el servicio de la deuda en 1.500 millones de dólares, pagar la subvención en 3.000 millones de dólares y generar una cierta cantidad de dólares, a 700 millones de dólares para el sistema financiero. Entonces, en dólares de reserva no se han tenido problemas. Donde ha tenido problemas se ha tenido en los dólares comerciales, la retención de dólares comerciales en el país, que esta ya va a ser un hecho lograble
con la sustitución, con la industrialización y la sustitución de importaciones. Pero en cuanto al aparato privado, lastimosamente el aparato privado no ha traído las divisas que se ha comprometido a través del certificado de devolución impositiva, que ha sido aprobado conjuntamente con la liberación plena de exportaciones, más la reducción de la tramitología a través del BUCE, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, y este certificado era para generar que entren el 70% de dólares al sistema financiero, más propiamente 72% a la agropecuaria, 70% al estamento privado y 60% a manufactura e industria. De ese CEDOIN de este septiembre, solo una empresa ha hecho esta devolución, y eso se traduce en una falta de liquidez de divisas comerciales, la cual se va a solucionar con la industrialización y la sustitución de importaciones. Muy bien, Martín. Si seguimos hablando sobre el tema de los dólares, ¿cómo crees que el gobierno debería trabajar el próximo año junto al aparato privado? ¿Cuáles son esas medidas que se deben asumir para equilibrar precisamente el tema de los dólares? En primer lugar, cuando estamos hablando del tema de los dólares, el sector privado tiene que cumplir el compromiso que se ha hecho y lo que han firmado con el Estado, y cumplir el certificado de devolución impositiva. Es importante que lo cumplan. Creo que si lo cumplen va a ser un inicio de muy buena manera, con muy buen pie el 2025. Si esto se traduce en enero, febrero, entrada de divisas a través de este certificado, vamos a tener dólares comerciales. Pero el Estado también está mirando hacia el otro lado en la industrialización y la sustitución de importaciones. Lo dijo muy claro el presidente, pero muy clarito dijo: estamos con un cronograma de inauguración de industrias y que tenemos que producir, porque tenemos que generar retención de divisas en el país. Y ahí están plantas claves como el Mutum, la aceitera de San Julián, la planta de química básica, las plantas de biodiesel y, por último, el tema del zinc. Creo que con estas 5 plantas que tienen un alto nivel de retención de divisas y generación de divisas a través de las exportaciones, podríamos en el primer trimestre tener mayor capacidad de dólares comerciales para empezar a caminar paulatinamente este 2025. Ahora, el presidente fue claro, ¿no?, en el tema de la sustitución de importaciones, la lógica de fomentar y crear plantas en nuestro país, más de 170 plantas, 32.000 millones de bolivianos es de inversión, pero ¿esto se va a ver a corto plazo o será para la próxima autoridad que sea la encargada de llevar adelante o continuar esta lógica de la industrialización en nuestro país? En primer lugar, hay que decir que la inversión en materias primas estratégicas, tanto minerales o yacimientos petrolíferos o hidrocarburos, esto se lo va a ver en 2026. O sea, esto no lo va a ver este Estado. Este gobierno no lo ve en 2026. Algunas plantas, por ejemplo, claves como la planta de química básica, las plantas de biocombustibles, el Mutum, algunas otras más de alimentos como la planta aceitera o otras, esas se van a ver este año. Otras como la planta avícola y otras en el país, esas se las van a ver en 2026. Por eso es tan importante, yo creo, reafirmar que Bolivia tiene que seguir este paso de industrialización y desarrollo de la materia prima estratégica con la entrada de la manufactura, con la industrialización, en otras palabras. Creo que es necesario que se empiece a trabajar clústeres importantes y se sigue mirando al norte de La Paz como una salida económica muy fuerte, porque se necesita un balanceo entre Santa Cruz, entre el oriente y el occidente, y el norte de La Paz se balanceo, que ya está sembrándose soya, se va a empezar a sembrar otro tipo de granos, se va a plantar plantas de carnívoras, cárnicas como avícolas, se va a empezar a producir frutas, se tiene Trinidad 1 para la siembra de arroz, que es muy interesante en diciembre, y en invierno se puede sembrar soya. También se puede generar frigoríficos a nivel internacional para la crianza de res y cerdo, para la dotación del mercado interno y las exportaciones. Creo que el balance es necesario en el país y creo que muchos de los proyectos se los está viendo para el 2026. Por eso es tan necesario que nosotros como bolivianos tengamos la conciencia de tener un gobierno social, un gobierno que apoye el desarrollo de la industria privada y pública, pero también apoye el crecimiento y
estabilización económica de poblaciones vulnerables, de que tenga esa mirada social. Y creo que esa es la forma de crecer. El gobierno de Luis Arce ha demostrado esta vocación, tanto en el tema productivo como en el tema social. Se lo ve reflejado en el presupuesto general del Estado, 41% dedicado al aparato productivo y el 30% al aparato social. Estas dos maquinarias, estas dos fases permiten el crecimiento del país. Y creo que eso es muy importante, porque si tenemos un gobierno liberal, lo que va a hacer es vender todas las empresas públicas, todas las materias primas estratégicas se las van a dar a los transnacionales y vamos a depender de fondos monetarios internacionales limosneando monedas para poder sobrevivir. Y creo que eso no queremos la mayoría de los bolivianos. La mayoría de los bolivianos queremos un gobierno que desarrolle nuestras materias primas y que genere condiciones sociales a través de bonos, subvenciones y otros beneficios. Ahora, Martín, ¿cuál es tu visión y tu análisis sobre la economía actual de nuestro país, tomando en cuenta también el alza de precios en esta temporada de fin de año? ¿Y crees tú que las medidas implementadas por el gobierno van a mantener o quizás reducir estos precios para la próxima gestión? Mira, cuando tú ves un índice inflacionario de octubre de 1.64 y ves una contención en noviembre de 1.40% de la inflación, pese a que seguíamos en todo lo que ha dejado, los daños que ha dejado los bloqueos, que esta ruptura del aparato productivo, es un Estado que está pudiendo controlar el tema inflacionario. Creo firmemente que el Estado va a lograr reducir algunos precios de algunos alimentos de la canasta familiar, que es muy necesario. Una vez que los reduzca, esto te va a permitir tener un primer trimestre en el 2025 con menor inflación. El reto está puesto sobre la mesa si las políticas económicas, tanto como el control fronterizo, el tema de control en mercados, el tema del diálogo con el aparato productivo, pueda generar una detención de la inflación que ha llegado a 8.82% y pueda a la vez reducir precios, va a ser buenas noticias para los bolivianos. Pero, mientras tanto, el Estado tiene que seguir trabajando en políticas como el tema de la subvención de alimentos, que es muy vital para que los alimentos tengan costos bajos, por ejemplo, en el trigo, maíz y arroz. También se tiene que buscar, a través del diálogo con la parte privada, se tiene que buscar nuevas formas de fortalecer o de generar mayor productividad. Y eso también creo que es el reto, generar mayor producto para que haya una mayor oferta y esta mayor oferta pueda bajar el precio, porque ya el consumo, porque a mayor oferta, menor precio. Estamos hablando de casos concretos como el de la carne, casos concretos como el del arroz, casos concretos como el del aceite. Por ejemplo, en el tema avícola hay una subida de precios muy extraña que no debería haber, porque la producción es muy alta, tenemos una buena producción, tenemos una buena oferta, pero en este caso los productores están haciendo agio y especulación, están subiendo el precio. Por eso se necesita mayor oferta y una planta avícola en el país que pueda solucionar el mercado interno, satisfacer el mercado de Occidente generalmente, va a ser muy interesante porque va a haber una mayor oferta. Y los pollos que producen los privados van a entrar también al mercado interno, pero los que queden de excedentes, eso se lo puede buscar para mercados internacionales. Y creo que eso deben entender los productores avícolas. La idea del Estado de poner este tipo de plantas para satisfacer mercados específicos es para que haya una mayor oferta y se reduzcan los precios. Pero los excedentes del empresariado privado y del público tienen que generar mercados internacionales, y esa es la clave. Mientras más producción, más satisfacción en el mercado interno, pero también más exportaciones. Y creo que eso es por donde va apuntando el Estado. Por ejemplo, la planta refinadora de San Julián de aceite va a producir una cantidad de aceite que va a ser muy interesante para el mercado interno, para el mercado nacional, pero también va a generar una satisfacción de mercado y mayor oferta. Y esto va a producir que los aceiteros privados puedan tener mayor producto para la exportación y también para el mercado interno. Y creo que ese es un trabajo en conjunto entre privados y públicos para mantener y generar mayores divisas a través de la producción y la matriz productiva del país. Ahora, Martín, tú mencionabas algo interesante, ¿no? Los bloqueos en nuestro país que han afectado también a la economía, pero ligados en esa coyuntura social y política que de cierto modo se traduce y que afecta a la economía de nuestro país. Entonces,
ha sido también la sombra en esta gestión 2024, y lo mencionaba el presidente en su mensaje, ¿no? Que gracias a la unidad se pudo tener una estabilidad política y social en nuestro país. ¿Qué pasa si vamos a hacer una evaluación viendo quiénes son los protagonistas, pero sí quiénes son los culpables que han generado aquello, y que se traduce también en estas subidas y bajadas de precios, sobre todo en incrementos en algunos productos? En primer lugar, cuando hablamos de la crisis política, tenemos que ver los actores. ¿Y qué quieren estos actores? Estos actores necesitan dañar la gestión económica. Han visto un 21 y un 22 muy brillantes en el tema económico y han dicho no. Por este lado no, este gobierno no está fallando. Entonces han buscado boicotear 2023. Y se ha visto muy profundizado el 2024. 2024, esta profundización de la crisis política que ha dado por consecuencia los bloqueos, estos 64 días de bloqueo que han costado 4.500 millones de dólares, ha costado mucho al crecimiento, tanto en exportaciones, tanto en mercado interno y tanto en crecimiento en total del país. Y esto ha generado un malestar económico en las familias bolivianas. Pero fuera de los bloqueos también tenemos otro tipo de bloqueos, que son los bloqueos de los créditos internacionales o créditos de organismos internacionales, que son por 2 años, 2023 y 2024. 2 años de bloqueos que han golpeado duro también al Estado, pero con mayor fuerza a las regiones. Vemos alcaldías, municipios, gobernaciones que hubieran tenido recursos para fomentar el tema de riego hídrico, el tema de construcción de vías, el tema de educación, el tema de empleo, pero esto no se ha dado, porque este dinero que tenía que entrar ha sido bloqueado por la oposición política, y está comandado desde el Senado con el señor Andrónico Rodríguez, lastimosamente, que ha sido abrigado por la oposición para generar este malestar económico. Esta oposición que ha visto oposición tradicional, que ha visto su oportunidad en generar en este malestar interno del MAS para abrigar al presidente del Senado y provocar un bloqueo de créditos, y un bloqueo de créditos que han generado un malestar en todo el país. Pero también tenemos que decir, y creo que es muy necesario, que la deuda externa en el país ha reducido muchísimo, de un 33% que te ha dejado la señora Áñez a un 26%, 7 puntos porcentuales ha reducido la deuda externa por el Producto Interno Bruto nominal. Pero también tenemos que decir, por ejemplo, en el gobierno de Áñez, ella ha recibido una deuda externa con el 27% y la ha dejado en un 33%. Estamos hablando de casi 3.500 millones de dólares de deuda en 8 meses, y donde no se ha comprado ni un solo barbijo. Pero en el gobierno de Arce, la deuda ha reducido un 7%, y hay que decir algo más, que más o menos en deuda externa el país ha tenido 3.600 millones de dólares, casi lo mismo que ha tenido la señora Áñez en 8 meses. Entonces estamos hablando de este tipo de boicot tan fuertes, no solo para el Estado, sino para las regiones, familias bolivianas, para la inversión pública, para el empleo, para la creación de nuevas formas de productividad y mayor implementación de tecnología. Para cerrar, Martín, ¿qué podemos esperar como bolivianos para el próximo año 2025? Mira, Iraís, para el 2025 tenemos que esperemos que el primer trimestre tenga una baja inflación. Si se logra contenerlo de diciembre, hay que esperar el indicador de diciembre para proyectar enero, febrero, marzo. Y creo que van a ser inflaciones muy reducidas de estos primeros 3 meses. 2, vamos a tener el mismo crecimiento por el 3%, y también, ¿por qué? Porque el Estado ha generado condiciones en el 2024 para la productividad. Recordemos que la agropecuaria ha recibido un 0% de arancel en insumos. Esto le va a dar mayor cantidad de producción, y esto se va a traducir en exportaciones, y esto se va a traducir en mercado interno. Entonces va a haber mayor estabilidad en el tema de exportaciones y en el tema de comercio. Vemos que las lluvias y el medio ambiente están ayudando y colaborando con este tema, y eso es algo positivo, porque no tenemos una crisis climática también, y esto nos va a generar producto y por ende exportaciones. En el tema minero se tienen muy buenos precios, esperemos que siga así los precios en los minerales. Eso nos va a dar también otra entrada de dinero muy interesante.
En el tema de la sustitución de importaciones, se tiene planificado una retención de dólares altísima en el primer trimestre, con la entrada de la planta del Mutún, de la aceitera y otras que van a generar una retención de dólares. También en el tema del trabajo del Banco Central de Bolivia, que hay que recalcarlo, el 2024 fue un trabajo excelente del Banco Central de Bolivia con el trabajo de la ley 1503 y de las políticas monetarias. Esperemos que el 2025 también sigan con este impecable trabajo, y también hay que recalcar que esperemos que la cantidad de oro que se compra, que es 1 o 2 toneladas mensual, suba un poquito más, y eso nos va a dar mayor captación de divisas y detención de nuestro oro boliviano para que no salga de contrabando, sino se quede en el país. Y creo que si esas medidas funcionan en conjunto, vamos a tener un 2025 estable, pero bajo una premisa. Hay solo una premisa que puede dañar todo esto, y es la política. Si la crisis política es tan fuerte el 2025, nos va a generar un año con mucha inestabilidad económica. Entonces esperemos que los políticos pongan la mano al pecho y digan: vamos a trabajar en conjunto con el Estado en el tema económico para generar bienestar para las familias bolivianas en el 2025. Muy bien, muchísimas gracias, Martín, por esa apreciación y análisis que has hecho al mensaje del presidente de Bolivia, Luis Arce. Te agradezco. Querido Oscar, quisiera pedir un deseo de Año Nuevo, y este deseo va por lo siguiente. En primer lugar, quisiera que los empresarios privados de Bolivia cumplan el certificado de devolución impositiva. Es justo que esos dólares se repatrien a Bolivia al 70% al sistema financiero. No le estamos pidiendo que nos regalen sus divisas, estamos pidiendo que ingresen a cuentas personales en el sistema financiero los dólares que han sido producidos en nuestra patria, como en todos los países del mundo lo hacen todos los empresarios del mundo, y no los negocian fuera del país. Esperemos que el 2025 se empiece con un buen pie en este tema, y que mi deseo de Navidad, de Año Nuevo, se ingrese dólares al sistema financiero, porque son necesarios los dólares comerciales, tanto para importación y exportación. Y desear a toda tu gran audiencia unas felices fiestas de fin de año. Lo propio, Martín, y muchísimas gracias también por el análisis realizado en este jueves. Que tengas un buen resto de día, y nosotros continuamos con más información, Oscar.